Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gaby y el profe Rasta de vuelta. Hoy vamos a trabajar la deducción de las fórmulas, ¿sí? De los polígonos en general. Vamos a empezar pensando en un rectángulo. Tenemos un rectángulo. Algo habitual para pensar el área, ¿sí? Es dividir esto en cuadraditos. Cuadraditos, ¿sí? Más o menos cuadraditos. Entonces, lo que yo voy a pensar acá es la superficie que ocupa este triángulo, ¿sí? Lo que ocupa. ¿Cuántos cuadraditos son o cuántos rectangulitos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? O sea, tenemos 4 cuadraditos por acá y 2 cuadraditos por acá. Y si los contamos todos, nos dan 8. ¿Qué otra forma tenemos? Algo que hacemos muy habitualmente. Multiplicar la cantidad que tenemos en manera horizontal por la cantidad que tenemos de manera vertical. Eso sería 4 por 2, que también nos da 8 cuadraditos, ¿sí? Entonces, en este caso estamos haciendo un ejemplo con cuadraditos. 4 por 2 es 8 y tenemos 8 cuadraditos. Pero si yo eso lo quiero llevar a unidades de medida de longitud, como pueden ser centímetros, metros, kilómetros, decámetros, cualquiera de las que utilizamos, esa fórmula, ¿sí? Hacer lo que mide la base por lo que mide la altura, la podemos llevar y utilizar para pensar también en metros o como decíamos recién, en otras unidades. Entonces, tenemos un rectángulo, ¿sí? Supongamos que esto mide 3 metros, que esto mide 2 metros, ¿sí? Entonces, según lo que vimos recién, para calcular la superficie que ocupa, vamos a pensar en lo que mide la base por lo que mide la altura, es decir, 3 metros por 2 metros. Entonces, 3 por 2, 6. ¿Sí? Y a la hora de utilizar una unidad de medida para medir la superficie, es donde aparece el área, o sea, las unidades de área, que son las mismas que tenemos para la longitud, pero elevadas al cuadrado, que esto sale de multiplicarlas, ¿sí? Al multiplicar yo metros por metros, puedo pensar que me quedan esos metros al cuadrado y que nos sirve también para diferenciar. Si yo digo 6 metros cuadrados, sé que no es una unidad que puedo medir con una regla, ¿sí? Si son metros cuadrados, no es longitud lo que estoy midiendo, sino superficie, o sea, estoy midiendo con el área la superficie, ¿sí? Por eso, superficie y área van de la mano, digamos, el área es la forma de medir, es la unidad con la que yo mido la superficie, ¿sí? Entonces, 6 metros cuadrados sería el área que ocupa este rectángulo, ¿sí? Entonces, cualquier cuadrilátero, por ejemplo un cuadrado, si yo tengo que mide 3 metros y 3 metros, lo voy a poder pensar de la misma manera. 3 metros por 3 metros son 9 metros cuadrados. Entonces, para los rectángulos y los cuadrados, me va a servir la fórmula base por altura, siempre teniendo en cuenta que los cuadrados, en realidad la base y la altura miden lo mismo. Por eso también el área del cuadrado la vamos a encontrar como lado al cuadrado, porque directamente va a ser el mismo número multiplicado por sí mismo. Entonces 3 por 3 es como decir 3 al cuadrado, ¿sí? O pensándolo como base por altura, sería exactamente igual. Hay otra figura, otro cuadrilátero, que es el paralelogramo, que va a usar la misma fórmula, pero acá vamos a tener que estar atentos a la altura del paralelogramo. Lo vamos a dibujar, así lo podemos ver. Bien, tenemos un paralelogramo. Entonces, la base, sabemos que está acá. Ahora, ¿qué pasa con la altura? ¿Sí? La altura no es este lado que está, vamos a llamar, inclinado, ¿sí? Si yo me imagino, esto es el piso, ¿sí? Y quiero medir de alto cuánto mide, no lo voy a medir de esta manera, sino que lo voy a medir en forma recta, o sea, en forma perpendicular a lo que sería la base. Entonces, esto perpendicular vendría a ser la altura, ¿sí? Un error muy habitual es pensar que esta es la altura. Miren este triangulito que me quedó acá, ¿sí? Va a ser exactamente igual al triangulito que puedo formar acá. Entonces, si yo
este triangulito lo puedo poner acá, me quedaría esta figura armada, que es un rectángulo. Por eso sabemos que la misma fórmula que funciona para el rectángulo y para el cuadrado, también funciona para el paralelogramo. O sea que el área la vamos a calcular también como base por altura. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos rectángulo, cuadrado, paralelogramo. Las tres se pueden calcular como base por altura para pensar en el área. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Siempre que tenemos una de estas tres figuras, un rectángulo, un cuadrado o un paralelogramo, y trazamos una de sus diagonales, lo que me quedan formado son dos triángulos. Por acá tenemos un triángulo, por acá tenemos otro triángulo. ¿Sí? Si lo pienso en un paralelogramo, sucede lo mismo. Tenemos un triángulo por acá y un triángulo por acá. Y según lo que acabamos de decir, el área de estas figuras, de estos cuadriláteros, es base por altura. Entonces, ¿qué pasa con esta diagonal? Corta exactamente en dos partes iguales, ¿sí? Que ocupan la misma superficie, en dos triángulos iguales. Entonces de ahí sale la deducción de la fórmula de los triángulos, que es base por altura, pero dividido 2. ¿Sí? Acá tenemos base por altura dividido 2. Entonces, el área de un triángulo va a ser base por altura dividido 2. Después hay que tener en cuenta bien cuál es la altura de cada triángulo, ¿sí? Porque recordemos que la altura es perpendicular a la base y llega hasta, digamos, en este caso, en el que si fuera el de este paralelogramo, llegaría hasta la base de arriba, ¿sí? Recordemos bien esto de no es el lado que está así en diagonal, sino que es perpendicular a la base, la altura siempre. Ya en otra clase, ustedes pueden buscar para ver bien la altura de cada triángulo, en dónde la podemos encontrar, ¿sí? Seguimos con las fórmulas de área de otras figuras planas. Bien, tenemos un trapecio, en este caso un trapecio isósceles. Vamos a tratar de deducir entonces la fórmula. ¿Cómo hacemos para plantear la fórmula de área acá? Bien, si pensamos yo tengo acá una base mayor y una base menor, ¿sí? Vamos a duplicar este trapecio y vamos a pegarle uno al lado que sea igual, pero lo vamos a pegar al revés, para que quede de esta manera, miren. ¿Sí? Entonces me queda, la base mayor me quedó arriba, vamos a emprolijarlo un poco. Y la base menor me quedó acá abajo. Entonces, esta figura que me queda armada, ¿a qué se parece? ¿A un paralelogramo? Sí, a un paralelogramo. Tenemos esto que mide igual que esto y son paralelas, ¿sí? Y estas dos también miden lo mismo y son paralelas. Entonces tenemos formado un paralelogramo. Bueno, ¿cómo se calculaba el área de un paralelogramo? Lo acabamos de ver. Teníamos que pensar en la altura, siempre perpendicular. Y teníamos entonces base por altura. En este caso la base, según los datos que yo estoy poniendo, está armada por una base mayor y por una base menor del trapecio. Entonces, base mayor más base menor sería la medida de todo esto, ¿sí? De todo este segmento, de acá hasta acá. Base mayor más base menor. Todo lo que mida eso lo vamos a multiplicar por la altura. Y de esa manera obtenemos el área de todo este paralelogramo. Pero nosotros no queríamos el área de todo este paralelogramo, queríamos pensar en el área del trapecio. Y yo para hacer esta construcción lo que hice fue duplicar el trapecio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, volver a un solo trapecio. Por eso, dividido 2. Y de ahí nace la fórmula. Entonces, este es el área de los trapecios. ¿Sí? Base mayor más base menor, eso entre paréntesis primero lo vamos a sumar, por altura dividido 2. ¿Sí? Área de trapecios entonces, área de paralelogramo, de cuadrado y de rectángulo que ya lo vimos, área de los triángulos,
Y ahora las figuras regulares las pueden encontrar en otra clase, en otro video, así que cualquier cosa lo consultan ahí, ¿sí?